Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la osteoporosis. Bueno, vamos a empezar por la definición. Es una enfermedad caracterizada por la reducción de la masa ósea y una alteración de la arquitectura ósea, lo cual provoca la mayor fragilidad ósea y posteriormente un alto riesgo de fracturas. El ciclo de la osteoporosis es muy importante y es interesante porque es una alteración crónica en la cual se encuentra primero pérdida de mineral óseo. Esta pérdida se hace de mucho tiempo y poco a poco va disminuyendo la cantidad de calcio en forma de cristales en la matriz ósea. Y por último, pues se aumenta el riesgo de fracturas y puede presentarse hasta una fractura patológica como complicación. La osteoporosis es un fenómeno epidemiológico mundial. Es la patología ósea metabólica más frecuente que se encuentra en el mundo. Se tienen datos de que alrededor de 200 millones de personas están afectadas con este padecimiento. Más que todas las personas alrededor de 50 años. Se compone esta población de 6,2% de hombres y el 21,2% de las mujeres de pacientes mayores de 50 años. Una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres van a llegar a presentar esta patología en poblaciones mayores de 50 años. Las estadísticas a nivel de Latinoamérica nos reflejan que hay pacientes que tienen osteopenia vertebral de 45,5 a 49,7%. La osteoporosis se presenta a nivel vertebral del 12,1 al 17,6%. Se ha encontrado osteopenia en el cuello femoral del 46 al 55,2% de pacientes y osteoporosis en el cuello femoral en el 7,9 al 22% de pacientes. Todas estas estadísticas han sido tomadas en centros y documentadas en pacientes mayores de 50 años. Sin embargo, debido a que la osteoporosis en sus etapas iniciales, si no se encuentra complicada con una fractura patológica, no presenta síntomas. Por lo tanto, esta se supone o se hace algunas conjeturas de que esta presentación y estos porcentajes son realmente infravalorados y no está totalmente determinado debido a que no hay una eh, estadificación de los pacientes que no están teniendo síntomas y que no han acudido al médico, pero están llevando una osteoporosis silente, ¿no? Bueno. Todas estas estadísticas han sido reportadas por la Fundación Internacional de Osteoporosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Para hablar de los factores de riesgo tenemos que entender el funcionamiento del ciclo del hueso como tal. El hueso tiene un ciclo en el cual tenemos un crecimiento, mantenimiento, reparación y también se va afectado por la regulación del calcio sérico. En este ciclo, el hueso se encuentra al principio en un estado de reposo, donde osteocitos están en estado vegetativo, el periósteo está ahí con las células progenitoras, y se activa el ciclo y empieza a haber activación de unas células multinucleadas derivados del sistema fagocítico mononuclear, que son los osteoclastos. Estos osteoclastos son responsables de un fenómeno en el cual se da la resorción del hueso o la destrucción del hueso, por así decirlo, en ciertos lugares. Posteriormente, esta resolución se limita a la misma y se encuentra un proceso de migración de las células progenitoras y activación de los osteoblastos, que al ver esta lesión, esta resolución que se ha hecho, inician la formación nueva de matriz extracelular calcificada. Al principio, este tejido que se va a formar va a ser un tejido óseo no mineralizado totalmente, en el cual no hay cristales de hidroxiapatita de calcio, sino solamente carbonato de calcio. A este tejido óseo un poquito más frágil que el tejido normal se le denomina tejido osteoide. Posteriormente, y por interacción de los fibroblastos y proteínas de la matriz extracelular, va a proceder el proceso de mineralización y la formación de los característicos cristales de hidroxiapatita de calcio, como en el proceso de mineralización. Y posteriormente, el hueso va a llegar a un estado de reposo nuevamente. Se estima que este ciclo puede durar de 3 a 6 meses y es un fenómeno continuo. En adultos, la renovación de todo el esqueleto prácticamente tarda de 7 a 10 años. Esto se puede acelerar de 2 a 5 años, 2 a 3 años en infantes. Y bueno, en adultos más que todo hay mayor renovación de hueso trabecular. El equilibrio entre la formación
que es la acción prácticamente de los osteoblastos, y la resorción, que es acción prácticamente de los osteoclastos, se llama el acoplamiento. Entonces, un acoplamiento equilibrado es muy importante para mantener una homeostasis y una regulación del calcio y de la densidad mineral ósea de los huesos. Es así que entramos a este cuadro que está totalmente, podríamos decir, es un cuadro en el cual hay muchos diagramas. Vamos a explicar varias vías de regulación del metabolismo óseo y luego de eso vamos a hacer una pequeña integración de las vías para poder entender la situación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la primera vía que vamos a tener en cuenta para ver el metabolismo del hueso? El sistema del ligando del factor activador kappa beta. Este sistema se caracteriza porque interactuamos entre osteoblastos y estocitos. Normalmente el ligando, bueno, el receptor activador del factor nuclear kappa beta está expresada en la membrana de los osteoclastos. El ligando del receptor activador del factor nuclear kappa beta, o le vamos a llamar como se lee el RANKL, se une al RANK en los osteoclastos, activa los mismos y activa la resorción ósea. Sin embargo, este ligando de este receptor, que es el RANK, que se expresa en la membrana, también tiene su antítesis molecular, podemos decir, que se llama osteoprotegerina. Es una proteína que se puede unir a este ligando, a este RANK, por medio de una de interacción entre sus moléculas, lo cual evita que haya activación del receptor activador nuclear kappa beta y por lo tanto inhibe los osteoclastos. Esto es una cascada de reacciones que lo que hace es inhibir la resorción ósea. Entonces, la activación del receptor activador kappa beta, ¿de acuerdo? O el RANK, la activación del RANK por el RANK L, que es el ligando de RANK prácticamente, activa los osteoclastos y activa la resorción ósea. Y la inhibición del ligando de rank con la osteoprotegerina inhibe los osteoclastos y disminuye la resorción ósea. Entonces tenemos un balance. A mayor cantidad de rank L y menor cantidad de osteoprotegerina hay pérdida ósea, o sea, aumento de la resorción. Mientras que a un aumento de la osteoprotegerina y a una disminución del rank L, una protección ósea. Este ciclo es primordial e importante porque hay incluso esta molécula como es el rank L, se ha convertido en una diana terapéutica para diversos fármacos, entre ellos el más importante, el denosumab, que es una molécula semejante a la osteoprotegerina que llega a inhibir todo lo que es la parte de la activación de los osteoclastos, ¿no? Entonces, un anabólico que puede llegar a inducir la formación de hueso. Vamos a pasar a las siguientes vías que vamos a ir viendo porque son varias vías que interactúan entre sí. La regulación hormonal. La regulación hormonal se regula mediante el eje de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea se secreta en las glándulas paratiroideas que están prácticamente cercanas a la tiroides. La regulación de esta hormona se va a verificar mediante el patrón de secreción de la paratormona. Si la paratormona se libera de manera continua, sin interrupciones, puede llegar a aumentar la cantidad de expresión de la proteína que es el ligando del RANK como tal, y eso aumenta, por lo tanto, la resorción ósea. Mientras que si se libera de manera intermitente, puede aumentar la expresión de otra vía que vamos a ver más adelante, que es la vía Wnt, que activa los osteoblastos para la formación ósea. Obviamente, la paratormona está muy ligada al metabolismo del calcio sérico, entonces vamos a ver esa situación, ¿no? La vitamina D también es algo importante, puesto que esta vitamina en su forma activa nos va a ayudar a aumentar la absorción de calcio intestinal, ¿no? En relación a los estrógenos, tienen un efecto mediante su molécula definitiva, su metabolito, que es el estradiol, aumenta la cantidad de osteoprotegerina y disminuye la cantidad de ligando de rank con un efecto protector y bajando la resolución. Es por eso que las pacientes femeninas posmenopáusicas, al tener una baja de estrógenos, también tienen una baja de osteoprotegerina y pueden llegar a tener osteoporosis posmenopáusica.
Aparte de eso, tenemos la señalización por los osteocitos. Esto es más que todo una reacción a las fuerzas de tensión mecánica o de carga mecánica que tienen los osteocitos en sus receptores. Si es que el paciente tiene alta cantidad de actividad física y los huesos están sometidos a varias fuerzas de carga mecánica, se pueden liberar algunas señales como las osteoprotegerinas, el factor RUN-X2, que modula la remodelación ósea y puede estimular a la síntesis de mayor sustancia y de mayor matriz extracelular mineralizada. Mientras que si no hay esa estimulación por la actividad física, puede haber activación y expresión de una sustancia que se llama esclerostina, que inhibe la vía Wnt y disminuye la formación ósea. En todo caso, como resumen, el ejercicio tiene un factor protector de la densidad mineral ósea. La vía Wnt beta-catenina es una vía muy importante y clave en la formación ósea. Tenemos dos versiones de esta vía, pero vamos a primero ver la vía de activación. Wnt es un ligando que se puede unir a este receptor que se llama receptor Frieslet. El receptor Frieslet se unen y este compuesto activo proteico llega a degradar el complejo de degradación que vemos aquí con la axina, la APC y la GSK3 beta. Este complejo de degradación tiene la misión de degradar toda la acumulación de una sustancia que se llama beta-catenina que se acumula dentro de las células. Si nosotros vemos que el receptor Wnt se une al fusel, esto se inactiva y podemos ver mayor acumulación de la beta-catenina. Esta beta-catenina puede llegar al núcleo y activar factores de transcripción y genes osteoblásticos. ¿De acuerdo? Entonces, el Wnt hace una retroalimentación negativa del complejo de degradación y la catenina es la que produce la expresión de los genes para que se pueda formar nuevo hueso. ¿De acuerdo? Diferenciación de osteoblastos y mayor síntesis de matriz extracelular. La inhibición, por otro lado, que es la otra parte de la vía Wnt, tenemos dos inhibidores muy importantes, la esclerostina o SOST, la molécula de KK1, que se pueden unir a LRP56, que está aquí, que es un correceptor, o a la misma molécula Wnt, ¿de acuerdo? Entonces, esto activan el complejo de degradación, este complejo de degradación, y la beta-catenina se degrada en proteasomas. El resultado es que no se llegan a expresar estos genes que van a provocar que se aumente la cantidad, se activen los osteoblastos y se aumente la cantidad de formación de matriz ósea mineralizada. Como resultado, la vía de la esclerostina la interacción de la esclerostina en la vía Wnt provoca disminución de la actividad osteoblástica y menor formación ósea. Entonces es importante, tiene dos modos, una activación y una inhibición, ¿no? Muy bien. Entonces, todos estos síntomas, todos estos ciclos que tenemos van a integrarse, ¿no? Es que actúan uno lejos de otro. Ya habíamos hablado de la hormona paratiroidea que también actúa. Ya habíamos hablado también de la vía del sistema RANK y de la osteoprotegerina. Entonces, ¿cuál es la situación? La vía Wnt, cuando se activa la producción de osteoblastos y de formación ósea. Esto actúa también en la vía de Rank y osteoprotegerina, y lo que sucede es lo siguiente: los osteoblastos aumentan la osteoprotegerina disminuyen el ligando de Rank y disminuyen la activación de osteoclastos. Entonces, no hay disolución ósea. O bien, si la vía Wnt está activada, pero con inhibidores, entonces va a haber el aumento de rank, ligando de rank, y la disminución de osteoprotegerina para activar los osteoclastos. Esto se hace en un ciclo de constante control de la resolución ósea. Entonces, el resultado global es mayor formación ósea y menor resolución ósea en la vía activada, mientras que en una vía Wnt inhibida, pues vamos a tener el otro resultado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esa situación. Como resumen, porque esto es muy importante, el ligando del
RANK activa los osteoclastos, aumenta la resolución ósea. La osteoprotegerina bloquea los osteoclastos, disminuye la resolución ósea. La molécula, el Wnt activa los osteoblastos, aumenta la formación ósea. La esclerostina DKK1 inhibe Wnt y disminuyen la formación, disminuyen la formación de sustancia mineralizada ósea. Los estrógenos aumentan la osteoprotegerina y disminuyen este ligando de Rank, provocando un efecto protector que tiene en las pacientes de sexo femenino. La formación de PTH de manera continua aumenta la resolución y la disminución de de la mineralización ósea, mientras que la liberación de PTH intermitente aumenta la formación. Y la vitamina D aumenta la formación de la absorción de calcio y puede aumentar de manera leve la formación de ligando de Rank. Y el ligando de Rank, como hemos dicho, activa los osteoclastos y las resorciones. Entonces, todos estos factores son factores que interactúan de de manera conjunta en el medio del metabolismo del hueso. Vamos a continuar con los factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. Tenemos una fractura antes de, bueno, vamos a hablar de factores de riesgo como antecedentes y no modificables, como fractura antes de los 30 años, el antecedente familiar de una fractura de cadera que tenga el paciente, la raza blanca influye más en que las otras razas. La raza negra es la que menos riesgo tiene de tener una fractura patológica por osteoporosis porque llegan por su exposición a los rayos solares, pues llegan a tener mucha menos cantidad de osteoporosis en su población. El peso corporal bajo, la densidad mineral ósea baja son factores de riesgo. Y factores de riesgo que, bueno, son ya algo más fijos, la edad avanzada, mayores a 40 o 50 años, la demencia, el consumo bajo de calcio en la dieta, la concentración baja de testosterona o la deficiencia de estrógenos, tanto en hombres como en mujeres, eh, después el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, la inactividad física y la ausencia de la exposición a la luz solar. ¿Por qué la luz solar? Porque la vitamina D necesita la activación mediante la luz solar para activarse y en su forma activa intervenir en la absorción del calcio. Entonces es muy importante, ¿no? Factores de riesgo externos y que tengan que ver con el sistema endocrinológico y también medicamentos. Exceso de glucocorticoides, tanto endógenos como en la enfermedad de Cushing, o tal vez exceso de corticoides exógenos en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o tienen insuficiencias hormonales, suprarrenal tal vez, hipertiroidismo. El aumento de la función tiroidea puede llegar a provocar osteoporosis como factor de riesgo, el hiperparatiroidismo, la hipercalciuria, más que todo en esos trastornos del metabolismo del calcio a nivel renal, los trastornos que afectan a la médula ósea, por ejemplo, las neoplasias hematológicas, la insuficiencia renal, las enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedades que necesitan buen consumo de corticoides y tienen un medio inflamatorio ya crónico que puede llegar a motivar el desarrollo de una osteopenia primero y luego osteoporosis. Y medicamentos como los antiepilépticos, como por ejemplo la fenitoína, la heparina, el litio, el aluminio y los inhibidores de la aromatasa que llegan a dificultar la acción de la testosterona en los varones, bueno, también en las mujeres, pero más en los varones que tienen más carga hormonal de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, esa es la situación. Nosotros tenemos que agarrar a nuestro paciente, verlo, ver si tiene o no tiene una fractura patológica, ver si consume uno de estos medicamentos o tiene alguno de estos factores de riesgo, ¿no? Entender que puede tratarse de una osteoporosis y si es necesario, pues derivarlo al especialista. Podemos ser reumatología, eh, ginecología, endocrinología, los que tratamos la osteoporosis. Eh, el calcio endovenoso no tiene una evidencia suficiente, así que está totalmente descartado desde ya. Siempre es bueno agarrar al paciente, valorarlo bien y referirlo en el caso correspondiente. Muy bien. Siguiente, osteoporosis, clínica y diagnóstico. Entonces, la osteopenia o osteoporosis es indolora, no tiene síntomas hasta que se produzca una fractura patológica.
¿De acuerdo? Normalmente la localización más importante es en las vértebras dorsales, lumbares, radiodistal y femur próximo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué es importante esto de saber que solo duele cuando se produce una fractura patológica? Porque en el mundo se reportan hasta 37 millones de fracturas patológicas por osteoporosis al año. Eso quiere decir que se producen en todo el mundo 70 fracturas patológicas por minuto. Es una cifra alarmante. La fractura patológica como tal, en varones más que todo, tiene una repercusión negativa muy importante. Esta fractura patológica puede tener de un 30% de mortalidad a los 12 meses. Los 3 a 6 meses posteriores a una fractura son demasiado críticos. El paciente llega a necesitar dependencia de asistencia para su movilización, para sus funciones básicas, y después de eso crónicamente va a tener un mal pronóstico funcional porque hay disminución del rango articular y una altura disminuirá también. Entonces, ¿cuándo yo tengo que preocuparme en un paciente con osteoporosis? Uno, cuando llegue a tener disminución del rango articular de la cadera, de la rodilla, de la columna, ¿de acuerdo? Siempre verificar y revisar la columna vertebral si tiene una configuración normal, la cifosis y las lordosis fisiológicas están conservadas y si no hay alguna actitud escoliótica o un cambio en la alineación de la vértebra, de la columna vertebral. Y aparte de eso, también tengo que darme cuenta en pacientes que tengan coxalgia de inicio agudo, de inicio hace un tiempo, o progresivo, y también en una disminución, pacientes mayores de 50 años que estén disminuyendo de altura, ¿no? Esas cosas son como red flags que tenemos que tener en cuenta en pacientes con riesgo de osteoporosis, más que todo en mujeres mayores de 50 años y varones igual mayores de 50 años a 60 años, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el diagnóstico? Normalmente la osteoporosis es silente, por lo cual se necesitan exámenes de gabinete para su diagnóstico. La radiografía puede darnos algunos datos como el apolillamiento, la disminución de la radioopacidad en los huesos, más que todo de la columna. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad de esta radiografía es del 25 al 50%. Entonces, no nos conviene como medio diagnóstico porque de 100 pacientes pues se come 50, no nos conviene para nada. La tomografía cualitativa de columna sí se ha visto que puede ser de utilidad y uno de los métodos diagnósticos más importantes y más, no tan recientes, pero sí es novedoso, es la multiespectrometría ecográfica por radiofrecuencia o el famoso REMS, que llega a equipararse al gold estándar, que es la absorciometría de rayos X o la densitometría mineral ósea, ¿de acuerdo? Que es el gold estándar. Tu diagnóstico se hace en relación a la densitometría, que es el gold estándar. ¿De acuerdo? Esta densitometría nos va a dar dos valores muy importantes. El T-score, que compara la densidad mineral ósea del paciente con la densidad mineral ósea del adulto joven, que es el valor de referencia y usado para el diagnóstico y el estudio de las osteoporosis. Y el Z-score, que se caracteriza porque compara la densidad mineral ósea versus la densidad mineral ósea de un paciente ideal con la misma edad, con el mismo sexo y con la misma complexión. No es lo ideal para hacer el diagnóstico de una osteoporosis, puede ser usado en ciertos casos, pero no se recomienda totalmente porque no es lo mejor para, para eso, ¿no? Bueno, continuamos. Normalmente los criterios diagnósticos según la OMS van a ser lo siguiente. El diagnóstico va a ser normal, cuando la densitometría mineral ósea esté dentro de un desvío estándar del valor promedio del adulto joven en comparación a la densitometría de nuestro paciente. La osteopenia se va a caracterizar entre estar entre menos una desviación estándar y menos 2,5 desviación estándar por debajo del valor promedio para el adulto joven. Y la osteoporosis se caracteriza porque está en menos una cantidad menor o igual a menos 2,5 que el valor promedio. Entonces, poniéndolo de manera práctica, tenemos aquí esta imagen que es una densitometría de cuello femoral, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, aquí fíjense, el valor superior a 1 era normal, ¿no ve? De -1 a -2,5 es osteopenia, marcado aquí en amarillo. Y -2,5 para abajo es osteoporosis. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el valor normal
y las desviaciones que se pueden esperar, ¿no? Según el paciente. Y miren, el paciente entra ya a la característica, este puntito indica la densitometría de este paciente y realmente estamos en una osteopenia, ¿no? Esta característica siempre vamos a encontrar en la densitometría mineral ósea y siempre tenemos que encontrar, con fines didácticos y de acelerar el proceso, se llama el color de la densitometría, ¿no? Verde, amarillo, rojo, pero normalmente es de uno para arriba, ya sabemos, es normal. Menos uno, de menos uno, perdón, de menos uno para arriba es normal, el paciente tiene una densidad mineral ósea normal apropiada. Menos uno o menos 2,5 osteopenia, y menos 2,5 para abajo, osteoporosis. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un colorcito. Facilito, no es nada difícil esta interpretación cuando se ve perturbada la densitometría, cuando hay presencia de objetos metálicos, por ejemplo, prótesis. Las prótesis me alteran toda la absorción de los rayos X, entonces no está tan bien. Cuando hay una fractura patológica también, porque ahí sí tenemos que los bordes de los huesos pueden quedar así con esa situación. Cuando hay una osteoartrosis manifiesta y hay realmente un aumento del calcio debido a los osteofitos que tiene, entonces eso igual nos puede manifestar un aumento en la densidad mineral ósea, ¿no? Entonces esos casos son en los cuales la densitometría no tiene una utilidad o no tiene un sesgo de interpretación, por así decirlo, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, para diagnosticar una osteoporosis, tenemos que tener nuestra densitometría. No podemos decirle a nuestro paciente, señor, señora, usted tiene osteoporosis sin hacerle una densitometría. Entonces, antes de decirle que tiene osteoporosis, tenemos que hacerle una densitometría. Entonces, antes que nada, tenemos que preguntar y saber nosotros de qué color es la densitometría del paciente, porque ya hemos hablado de esta situación, ¿no? Muy importante. ¿A quién le vamos a pedir densitometrías? Mujeres posmenopáusicas menores de 65 años con factores de riesgo que ya hemos hablado, uno o más, aparte de la menopausia. Las mujeres mayores de 65 años con ausencia de todos los factores de riesgo, el descenso, para confirmar descenso de densidad ósea en pacientes con anomalías vertebrales u osteopenia radiográfica. Mujeres con deficiencia de estrógenos o riesgo de densidad ósea baja, que están considerando el uso de estrógenos como suplemento, ¿no? También mujeres que están recibiendo terapia estrogénica sustitutiva por periodos prolongados o para seguimiento de la eficacia de una intervención, que estos pacientes ya tenían osteoporosis y tenemos que hacer una vigilancia y ahí podemos verlos, ¿no? Para diagnosticar la masa ósea baja en personas ya tratadas con glucocorticoides. Cuando hay pacientes que consumen dexametasona, prednisona, betametasona, de manera crónica tenemos que hacer una densitometría para ver cuántos estragos nos está dejando tanta exposición a los corticoides. Para comprobar la densidad ósea baja en pacientes con hiperparatiroidismo primario o secundario asintomático, siempre es importante. Diagnóstico. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Porque ya hemos hecho la densitometría y todo, pero tenemos que tener algunos exámenes. De rutina, normalmente pedimos un hemograma, el fosfatasa alcalina puede ser como indicador de recambio, y niveles de hidroxivitamina D, aunque no a todos se lo piden. Si es que sospechamos de una patología oncológica, podemos pedir una electroforesis, ¿no? En algunos pacientes podemos usar pruebas definitivas para trastornos endocrinos como TSH, medición de PTH, evaluación oncológica para pacientes que sospechamos de neoplasias o están diagnosticados y también por el gastroenterólogo para ver si hay una mala absorción del calcio, ¿no? También si es que hay sospecha de una neoplasia ósea o de una lesión radiológica atípica, podemos hacer una biopsia ósea. Y bueno, marcadores de recambio óseo para identificar el riesgo de aumento de pérdida ósea, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos encontrarnos en este tipo de exámenes? Primero, el déficit de vitamina D. La vitamina D tiene que estar de 30 a 50 microgramos litro. El hiperparatiroidismo con los niveles de PTH, el hipertiroidismo también, el hipogonadismo tanto en varones y en mujeres, en más de 50 años, como también de manera precoz. Los fármacos, como los corticoides, hay que saber si está consumiendo, cuánto está consumiendo y por cuánto tiempo está consumiendo.
La evaluación del paciente y el riesgo de fracturas. En el tratamiento que vamos a hacer, tenemos que hacer primero identificar al paciente. Normalmente la osteoporosis, hemos dicho, se caracteriza porque hay una densitometría ósea o una DXA con T-score menos o igual de 2,5. O tiene que tener una fractura por fragilidad, una fractura patológica o un índice de Frax elevado. El índice de Frax es una calculadora en línea que llega a tomar algunos datos del paciente para identificar cuál es el riesgo de fractura. Hablamos de la edad, el peso, la contextura del paciente, si ha tenido antecedentes de tabaquismo, fracturas previas, enfermedades autoinmunes, consumo de corticoides. Y también puede tomar en cuenta también la densidad mineral ósea. ¿De acuerdo? Entonces, esta herramienta de cálculo nos puede dar valores predictivos para tener una fractura patológica. Un valor predictivo de fractura patológica mayor, de fractura mayor osteoporótica menor al 10% y una fractura menor al 3%, entonces tenemos ese se constituye menos de 10 y 3 menos de 3, entonces se constituye en un riesgo bajo. Un riesgo moderado es de 10 hasta 20, menor a 20, de 10 hasta antes de 20. Y más de 20, mayor o igual a 20, fractura mayor osteoporótica, y mayor o igual a 3 en fractura menor, se considera un perfil de alto riesgo para tener fracturas osteoporóticas en los pacientes. Según a eso, nosotros también tenemos que ver qué medidas vamos a tomar. Es importante tener en cuenta que tenemos que tener la densitometría y el riesgo de FRAX calculados, y con eso vamos a tomar nuestras medidas correspondientes. Las causas secundarias serían el déficit de la vitamina D, el hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipogonadismo y si el paciente está consumiendo corticoides. Es muy importante. Continuamos, medidas generales. Las medidas generales normalmente se aplican a todos los pacientes. Primero, la suplementación de calcio. Normalmente los pacientes mayores de 50 años necesitan alrededor de 1.200 miligramos de calcio en la dieta. Podemos usar varias formas de calcio. ¿De acuerdo? El carbonato de calcio o citrato de calcio como suplemento más vitamina D3, especialmente en pacientes mayores de 65 años. Colecalciferol en pacientes de más de 65 años y que tengan deficiencia de 25-hidroxivitamina D. Calciferiol en comorbilidades específicas en adultos mayores institucionalizados o en muy alto riesgo de fractura. Cabe decir que el calcio que le vamos a dar al paciente es de 1.200 miligramos al día, pero, esta es la situación más importante. No es bueno eh, darle solamente en una toma. Es preferible que tome después de las comidas, puede ser el carbonato o el citrato de calcio, una tableta de 500, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque por cada toma que nos va a consumir el paciente, por más de que le demos 1.500, 1.200, 2.000 miligramos de calcio, solo va a poder absorber el intestino 500 a 600 miligramos de calcio. Entonces, nos conviene dar pequeñas dosis con las comidas, una o dos dosis, para que haya una mayor absorción de calcio. ¿De acuerdo? La vitamina D es importante, tenemos que medir la hidroxivitamina D. Los niveles normalmente varían. Tenemos que encontrar un nivel mayor de 30 a 50, ¿de acuerdo? De vitamina D, de micro unidades internacionales, perdón. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Las unidades internacionales de calcio nos ayudan mucho porque si nosotros tenemos un déficit muy grave, severo de calcio, como es menos de 10, tenemos que dar una suplementación de 1.000 a 2.000 unidades internacionales día. Sin embargo, si tenemos un déficit moderado de 20 a 30, ¿no? O de 10 a 20, entonces podemos dar una dosis de 1.000 unidades internacionales por día o quedamos con 800 y suplementando. La suplementación tiene que ser de 6 a 8 semanas y posteriormente a esa suplementación tenemos que hacer una nueva cuantificación del nivel de calcio para ver si se está aumentando o está disminuyendo. Cabe decir que el calcio no tiene que superar las 50 unidades internacionales dentro del suero porque después de eso puede tener efectos colaterales y no puede ser tan beneficioso porque puede llegar a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre la absorción del calcio. Aparte de eso, también no tenemos que olvidarnos que el calcio aumenta, perdón, los niveles del ligando de Rank
como hemos visto en los anteriores cuadros, entonces puede aumentar también la resolución ósea, pese a que aumenta también la absorción del calcio, ¿no? El ejercicio, como ya habíamos visto en las vías metabólicas, el ejercicio inhibe la liberación de una sustancia que se llama esclerostina. Y si hablamos de esto, pues el ejercicio tiene un factor protector y regulador de la remodelación ósea, produciendo una mayor mineralización y mayor fortaleza del hueso. Evitamos el tabaco y el alcohol, siempre hay que educar eso en el paciente, y la prevención de caídas, ¿no? El ejercicio puede ser prescrito por un experto, supervisado en pacientes con muy alto riesgo, ¿no? Para que evitemos la formación de una fractura patológica. Pasamos al paso de los medicamentos. Y esto, la decisión terapéutica se va a basar mucho en el perfil del paciente. Hay que ver cuál es el test score de nuestro paciente, ¿ya? ¿De acuerdo? Si el paciente tiene osteopenia, quiere decir desde -1 a -2.5, bueno, -2.4 porque -2.5 ya es osteoporosis, y no tiene fractura, entonces solo mantenemos las medidas generales y el seguimiento. Si el riesgo es moderado y tenemos una osteoporosis sin fractura patológica y el riesgo de fractura de FRAX es intermedio, podemos iniciar tratamiento antidesortivo. La primera línea son los bifosfonatos. Los bifosfonatos son medicamentos inhibidores de la resorción ósea que se caracterizan por que inhiben una enzima que se llama farnesil pirofosfato sintetasa. Los metabolitos de los bifosfonatos se unen a los cristales de hidroxiapatita de calcio e inhiben la activación y la degranulación de los osteoclastos. Por lo tanto, aumentan la formación ósea. Perdón. Entre los medicamentos más importantes tenemos alendronato, ivandronato y ácido soledrónico. El alendronato es un medicamento que es un antidesortivo que se da de vía oral, normalmente se da 70 miligramos vía oral en ayunas. Este medicamento se toma semanalmente. El ivandronato se toma de manera mensual 150 miligramos cada mes. Y el ácido soledrónico, según las guías internacionales, es un medicamento que es un antidesortivo de la misma familia, el cual debe ser eh, prescrito de una manera de 5 miligramos endovenoso cada año. Lamentablemente aquí no tenemos el ácido soledrónico, que es la molécula original de 5 miligramos, lo que tenemos es ácido soledrónico de 4 miligramos. Usamos ácido soledrónico 4 miligramos cada año, dependiendo si es un riesgo moderado y si es un riesgo muy alto, pues cada 6 meses. Entonces, esa es la situación. Las alternativas los otros tratamientos, el denosumab o los anabólicos, que son formadores de hueso, ¿de acuerdo? El denosumab es un medicamento que, como habíamos dicho, es un fármaco análogo a la osteoprotegerina que se une al ligando del receptor del activador del factor nuclear kappa beta. Este medicamento se da cada seis meses, en una dosis de 60 miligramos subcutáneo, ¿no? Entonces, esa es más o menos la característica de este riesgo moderado. El riesgo muy alto, ya muy específico, ¿m? Cuando ya el test score está en un -3, ¿de acuerdo? Para adelante, y hay múltiples factores de riesgo y hay una fractura previa, entonces tenemos que hacer un tratamiento mucho más agresivo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento mucho más agresivo? Y la opción y la primera línea en este momento es la teriparatida y la avaloparatida. La teriparatida es un medicamento que prácticamente es un sintético de la porción metabólicamente activa de la hormona paratiroidea. En la anterior diapositiva habíamos dicho que la hormona paratiroidea liberada intermitentemente estimula la formación del hueso y es por eso que en base a esta situación es una inyección subcutánea diaria donde se dan pequeñas dosis de hormona paratiroidea que puede, bueno, puede incrementar
la formación del hueso, ¿no? La valoparatida tiene el mismo mecanismo de acción desde la misma familia. Podemos continuar luego con antiresortivo. Este tratamiento se debe dar por 1 o 2 años, más o menos. Luego de eso, la opción 2 es el denosumab, que ya habíamos hablado de él anteriormente, cada 6 meses por 3 a 5 años, y el ácido zoledrónico endovenoso anual. ¿Cuáles son las consideraciones especiales? Ácido soletrónico, más que todo, es un medicamento que se pone de manera anual, 5 miligramos, ¿no? Este medicamento tenemos que ver mucho la situación de sus reacciones adversas. A veces puede tener, después de la administración, un síndrome pseudogripal, y también un efecto adverso muy importante que realmente le da miedo a los reumatólogos y a algunos también endocrinólogos y oncólogos que también lo usan, es que después de haberse utilizado por más de 3 años puede provocar un efecto adverso que se llama necrosis aséptica de la mandíbula. Y este efecto adverso puede llegar a complicar el estado vital del paciente. Más que todo se presenta en pacientes que están con ácido soledrónico y con una patología infecciosa concomitante. El seguimiento de la densitometría tiene que ser cada 1 a 2 años. Hay que reevaluar después de eso la adherencia al tratamiento, vigilar que no se presenten efectos adversos por parte de los medicamentos. ¿Cuáles son las situaciones especiales que tenemos que tener en cuenta? Pacientes con enfermedad renal crónica y tasa de filtrado glomerular de 30 a 35 mililitros minuto, preferimos el denosumab. La intolerancia gastrointestinal a la vía oral, podemos preferir el ácido zoledrónico, puesto que el ivandronato y el alendronato son por vía oral, y el alto riesgo vertebral nos debe llevar siempre a considerar el uso de teriparatida, avaloparatida en estos pacientes que son muy susceptibles a tener múltiples fracturas patológicas. Tratamientos como el calcio endovenoso, los productos herbolarios, hongos milagrosos, cochis, cafés saludables y todas esas cosas que son vendidas por eh, algunas promotoras de suplementos, no nos sirven, ¿de acuerdo? El calcio endovenoso no tiene ninguna evidencia de llegar a aumentar la densidad mineral ósea. ¿Por qué? Porque son dosis grandes de calcio que se le administran a un paciente que tiene requerimientos basales normales de calcio. Por más calcio que se le ponga en la vena, igual, si supera los requerimientos basales, va a ser eliminado por el riñón y el calcio que se le ha puesto va a quedar en el inodoro. Es así que el calcio endovenoso, las vitaminas endovenosas, los productos herbolarios y los hongos, que supuestamente tienen más calcio, tienen la misma función que Marcelo Martins en la selección boliviana cuando estaba. No tuvieron ningún beneficio, no sirvieron para nada. Entonces, es muy importante esta situación. Si quieres suplementar, quieres hacer que tu familiar, tu paciente tome calcio, por favor, dale calcio. Puede ser 500 miligramos, si tú quieres, está bien, después de las comidas, y que me lo tome por 3 a 6 meses. Hay mucho más beneficio que el paciente reciba un suero endovenoso que no va a ayudar en nada prácticamente. Por un día le vamos a suplementar calcio y al día siguiente nos olvidamos, y eso no está bien, ¿no? Entonces, ese fue el tema de osteoporosis. Espero que haya sido bien comprendido. Muchas gracias.